Bueno, ya estábamos aquí, qué bueno. Me da mucho gusto saludarles. Un momentito. Jonás, quítale los abrojos al caballo y denle agua, por favor. Sí, gracias. Y dile a Matías que no se tarde. Bueno, pues aquí estamos. Qué gusto tenerlos de nueva cuenta por acá. Y pues vamos a hacer un viaje muy interesante a la profundidad espiritual de nuestro México mágico. Y vamos a empezar con un relato sumamente, diría yo, misterioso, que se llevó a cabo a mediados de los años 70 en la población de Tepoztlán, en el estado de Morelos. Tal vez muchas de ustedes han estado en ese fascinante lugar que es típico hoy en día por pues, las tradiciones, las costumbres, los lugares donde ofrecen servicios holísticos como masajes, terapias, baños de temazcal y un sinfín de modalidades que tienden a ver pues, la mejoría en la salud. Pero vamos a precisar este relato que habla de una batalla entre una bruja y una curandera. Precisando de manera inicial lo siguiente: en Tepoztlán es muy tradicional que muchas mujeres que aún conservan las tradiciones y costumbres de la herbolaria, de las energías y de la espiritualidad humana, pues se organizan para poder ofrecer sus servicios de manera gratuita. Eso era antes. Este grupo de curanderas heredan ese conocimiento, y hay quienes dicen que también heredan a través de sus linajes la facultad para poder tratar el espíritu humano y su salud. Pero bueno, resulta que en aquellos años en Tepoztlán empezaban a suceder acontecimientos nada gratos. Empezaban a amanecer niños, bebés de brazos, sin sangre. Es decir, que mientras dormían, entraban nahuales para succionarles la sangre y al amanecer descubrían sus padres, sus madres que estaban sin vida. Y es una tradición en esta región que el nahualismo, bueno, pues es algo que hasta la fecha perdura. De tal manera que la gente estaba ya muy inquieta porque no era un niño ni dos, ya eran varios. Así que empezaron a organizarse para intentar detectar quién era quien se transformaba en animal para atacar a estos niños. Así que esta curandera de las que voy a hablarles era una líder muy especial que convocó al grupo de curanderas y curanderos, hombres y mujeres de esta población, para tomar un acuerdo y poder detener los ataques de esta bruja. Pero esta bruja de alguna manera sabía muy bien lo que se estaba fraguando en su contra, de tal manera que empezó a atacar hombres. Y una vez que se enteró de que había un encuentro entre curanderos para poder determinar cómo iban a hacer para detener esa maldad, resulta que la bruja empezó a tomar cartas en el asunto y empezó a atacar de uno por uno, de una por una, a los curanderos, y algunos empezaron a morir de súbitos infartos cardíacos. Otros se despeñaban, otros enloquecían y otros quedaban mudos, ciegos y sordos. De tal manera que la curandera, ya fastidiada de tanta maldad, determinó en un segundo encuentro entre curanderos que ella iba a ser la que iba a enfrentar a esta bruja, porque lo que más dolía a la comunidad es que mientras estaban sepultando los cuerpos de los bebés, se escuchaba en las inmediaciones las carcajadas de esa bruja, cosa que llenaba de odio a algunas personas y a otras de miedo. Así que esta curandera empezó a prepararse. Todas las mañanas se bañaba con vapor caliente, subía al teposteco, hacía oración y preparaba toda su fuerza para enfrentarse a este personaje malévolo. Hasta que en cierta ocasión, en cierta tarde, cuando iba esta curandera subiendo al teposteco como parte de su preparación, fue prácticamente sorprendida por la bruja, que ya la estaba esperando, y transformada en una bola de lumbre, atacó a la curandera. La curandera quedó maltrecha por el impacto del fuego que recibió en su cuerpo, pero rápidamente se repuso y se incorporó, y con sus poderes también se transformó en una bola de energía.
y estas dos bolas empezaron a gravitar y a volar ante los aires, y la población de abajo, de Tepoztlán, se dieron cuenta de que estaba por librarse una tremenda batalla, de tal manera que en el primer choque que tuvieron ya en el aire estas bolas, la que quedó mal herida fue la curandera, y justo cuando la bruja se disponía a rematarla, la gente de inmediato se organizó y salieron camino arriba hacia el Teposteco para poder ayudarla. Mientras iban andando, iban orando, iban rezando y llevaban antorchas porque la noche estaba sobre ellos, y oían los lamentos. Y antes de que asestara el golpe fatal, con los rezos de la gente, la curandera recobró fuerza, se incorporó, cobró más luz e invistió a su opositora. El choque fue tan brutal que se escucharon los gemidos y los gritos de ambas partes. De hecho, la malévola bruja cobró su forma, y cuando la gente comenzaba ya a llegar, la identificaron como una mujer que llegaba de Guerrero y que vendía los domingos en las plazas sopladores para braseros, así como también escobillas para limpiar las esquinas de las estancias donde la gente vive. De tal manera que una vez que la identificaron, ella se volvió bola de lumbre y subió hacia el cerro mareada, y al impactarse en una de las paredes de la sierra del Teposteco, la montaña la abrazó, la incorporó y la mantuvo prisionera, como hasta la fecha se dice está en esa ladera llamada la ladera de la bruja presa, y se dice que su espíritu ahí perdura y que permanecerá prisionera mientras la pirámide del Teposteco siga dominando el horizonte de ese valle mágico. Así que ahora que vayan a Tepoztlán, contemplen la serranía y no olviden que es un sitio de poder donde las curanderas benevolentes, de alma noble y de espiritualidad muy elevada, siempre estarán dispuestas a ofrecer su conocimiento y la ayuda a aquellos que lo pidan de todo corazón. Bueno, ese es el primer relato. Pasemos al segundo, que es algo intenso. Vamos a hablar de la llamada tumba de la Llorona. Todo mundo sabe que pues prácticamente en México el fantasma por excelencia nacional de nuestro país es la Llorona. Llámese una reminiscencia de la Cihuacóatl, la madre de los seres humanos, que siempre se lamentaba por un futuro incierto, o la exesposa del capitán conquistador de México, Hernán Cortés, que también fuera de sus cabales mató a sus hijos, y otras versiones por ahí circulan en la literatura y en el Vox Populi. Pero en este caso yo les relataré un acontecimiento que sucedió en el mes de septiembre de 1913, justo cuando la Revolución Mexicana en el territorio guanajuatense, que está en el segmento entre San Luis de la Paz, en una hacienda que se llamó Siete Reales. Ahí en aquellos años los campesinos empezaban a enfermarse, se enfermaban y ya no trabajaban la tierra, y cuando los capataces iban a verificar cómo se encontraban estos agricultores, los veían muy mal. No había médico que acertara cuál era el padecimiento, pero ellos referían, los campesinos, que habían sufrido la aparición de la Llorona, y se enfermaban y algunos morían. Así que los capataces daban cuentas a los caporales, que a su vez informaban al hacendado de lo que ahí acontecía, hasta que los capataces y 2 caporales también se enfermaron. De tal manera que el hacendado, muy preocupado por la baja en su producción en tiempos tan difíciles como fue el inicio del siglo XX en plena Revolución Mexicana, mandó llamar al sacerdote de la comunidad de San Luis de la Paz, pues para que diera un sabio consejo y poner remedio a esa cadena de padecimientos que tanto campesinos como capataces y otras personas empezaban a presentar. El sacerdote hizo rezos, hizo oraciones, pidió a la gente que se incorporara para poder pues suprimir las frecuentes apariciones, pero no lo lograron. Así que el sacerdote lo que hizo fue
pidió ayuda superior en alguna de sus reflexiones y lo que propuso al hacendado fue simplemente construirle un monumento para que ella solo se apareciese alrededor de ese lugar, de tal manera que así fue hecho. Y curiosamente, las apariciones de la Llorona dejaron de acontecer con la frecuencia anterior, y lo mejor de todo fue que la gente empezó a dejar de enfermarse. Pero si uno va a ese lugar, recuerden, es la hacienda de 7 Reales, entre San Luis de la Paz y camino hacia el norte, no está muy lejos. Y cuando llega uno a ese monumento, lo que inscrito está de la época es que si uno llega y reza un Ave María, tendrá derecho a 30 días de indulgencias. Las indulgencias, no olvidemos que son como el perdón por los pecados cometidos, de tal manera que hay lugareños que todavía mencionan que en esos lugares logran ver de lejos la aparición de la Llorona, y en muchos casos más escuchan sus lamentos profundos pidiendo la ayuda superior por alguna situación muy dramática que sigue llevando a cuestas este fantasmal personaje que hoy por hoy es el más conocido de nuestro bello México mágico. Así que si van ustedes a conocer este monumento que no es tumba de la Llorona, no olviden hacer su Ave María, y no tanto por el privilegio de tener la indulgencia, sino simplemente para que este espectro, esta aparición, alcance la paz perpetua. Bueno, pues ahora pasemos al tercer segmento, que tiene otra postura, otra visión. Vamos a hablar del famosísimo Coyote de Curícuaro en el estado de Michoacán. Resulta que la laguna de Curícuaro es un muy bello paraje que es sagrado para los purépechas, y algunas personas me han preguntado si es lo mismo purépechas que tarascos. Realmente la palabra tarasco es peyorativa, esos los españoles lo manejaron como para manejar que los indígenas michoacanos eran como retrógradas en su pensar, es completamente despectivo. La palabra correcta son purépechas. Y bueno, en este lugar, la laguna de Curícuaro, que es sagrada para los purépechas, aconteció lo siguiente. Ahí merodeaba un coyote de gran tamaño, un coyote amarillo. Todo su pelaje era parejo y era muy respetado, admirado y seguido por toda la fauna que había en ese lugar, porque este coyote tenía la facultad de poder hablar. Hablaba con todos los animales y todos le entendían. Sabían que este animal, que por cierto es un ser muy respetado y admirado por prácticamente todas las etnias de la República Mexicana, es muy singular por su inteligencia, es muy respetado también por su instinto de protección, y además por ser uno de los canes más leales. Se dice que a lo largo de su vida, tanto coyotes como lobos solo tienen una pareja a lo largo de su vida, y si esa pareja muere, no vuelven a buscar otra. Pero bueno, este coyote, se dice, tenía también la cualidad de poder visualizar la luna en todas sus dimensiones. Y en cierta ocasión, que estaba contemplando la luna llena, descubrió que en el firmamento había un lucero que antes no estaba, y todas las noches salía a lo alto de una colina a un lado de este cuerpo de agua de Curícuaro para contemplarla lo más cerca posible, y fue notando que día tras día esta luz comenzaba a crecer cada vez más hasta que se volvió una cabellera luminosa, y él la admiraba y decía en sus adentros: qué bella figura, qué luminosidad, qué intensidad la que tiene ese cuerpo celeste. Y se pasaba este coyote amarillo horas y horas contemplándola, hasta que comenzó a notar que los cerros comenzaban a desgajarse, los animales a pelear, las personas a hacer cada vez más frecuentes encuentros en los que nadie prácticamente ganaba, y él empezó a notar que eso era gracias a la aparición
de este cuerpo celeste sideral. De tal manera que una vez que estuvo él seguro, le reclamó y le cuestionó el por qué aparecía y por qué propiciaba estas energías opuestas. Para esto, ese cometa, era un cometa, simplemente se indignó, porque no era posible que un modesto animal de la Tierra le reclamara su presencia, a lo que este cometa le respondió al coyote: mira, te encargo que les digas a todos los hermanos que tú cuidas, toda la fauna silvestre, a todas las plantas y árboles, que mi tránsito por tu mundo es obligatorio y que no hay poder que lo evite, y que para unas personas y animales y seres es buena y para otras es mala, pero que no podía interrumpir su tránsito porque esa era la mecánica que tenía que obedecer, la mecánica universal, y ese paso estaba propiciando ese tipo de problemas, de tal manera que el coyote aceptó la explicación, pero como castigo y como sanción, el cometa le retiró el habla a este fantástico animal, que todavía hay personas que lo escuchan aullar y todavía escuchan algunos aullidos que advierten de temblores, de incidentes, de accidentes o de tragedias que en esa región la gente que está muy familiarizada con esta creencia logran evitar y ponerse a salvo gracias a que este noble animal, espiritual o real, siempre advierte lo que ha de acontecer. Así que bueno, esperemos que hayan disfrutado de estos 3 episodios. No dejen de vernos, por favor, suscríbanse, denle like y mándenos todos sus casos al equipo de La Otra Puerta, porque estamos para servirles siempre y que sea para su bien. Hasta la próxima.